Vamos a ir a la palabra, ¿sí? La palabra entonces está en Santiago, capítulo 1, versículo 12. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que está viendo y escuchando dice amén. Dice así la palabra: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, realmente es hermosa toda la palabra, pero cuando leemos una porción bíblica, qué hermoso que podemos interpretarla, discernirla, ¿sí? Podemos aprender cada día más, pero siempre nos enseña Dios a través de su palabra que sí, la palabra es linda, la palabra es hermosa, es linda escucharla, es lindo cuando la predican bonito, pero también Dios quiere que seamos hacedores de la palabra. Esto quiere decir que si escuchamos, también tenemos que hacer eso que manda Dios, ¿sí? Y bueno, vamos a comenzar acá leyendo, como siempre lo hago yo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dios en cada porción bíblica, ustedes van a ver que en cada porción bíblica, por lo general, si ustedes analizan, van a ver que Dios primero nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Primero nos dice todas las cosas a las cuales nosotros tenemos que obedecer. Y después siempre Dios, como todo papá amoroso, nos dice, bueno, si ustedes se portan bien, ustedes van a tener estos regalos. Y ustedes analicen cada vez que lean la palabra, se van a dar cuenta que Dios tiene esa forma de ser en su palabra. O sea que, más allá que es un Dios todopoderoso, es Padre. Fíjense que cuando le pidieron al Señor que les enseñara a orar, el mismo Señor no le dijo, Dios mío que estás en los cielos, sino dijo, digan Padre nuestro. El mismo Señor nos enseña a nosotros en el Padre nuestro llamarle Padre nuestro. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, nuestro Padre Celestial, como todo Padre, pone disciplinas. Y bueno, a los hijos, los padres de la tierra, los padres terrenales, ponen disciplinas y los hijos no las quieren obedecer a veces. Y Dios Padre pone también reglas y disciplinas, impone disciplinas, y
Tampoco a los que siguen a Dios a través de Jesucristo, tampoco a algunos les gusta la disciplina, pero siempre debemos entender que la disciplina es para que nosotros aprendamos, porque toda persona que es reprendida es una persona que, si obedece y acepta la disciplina, va a ser una persona mejor más adelante. Acá el mismo Señor está diciendo, bueno, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esto es una cosa que nosotros debemos entender, que está diciendo bendito, ¿sí? Es una palabra que muchas veces no se entiende, pero bienaventurado significa bendito. Quiere decir que cada persona que soporta la tentación es bendito. Ahora, no estamos hablando solamente de varones, estamos hablando también de mujeres. O sea que no solamente es el varón el tentado nada más, sino que las mujeres son tentadas también. Y lo que pasa es que acá está escrito de una forma en tiempos en los cuales se dirigía al varón, pero los tiempos han cambiado después de 2020 años, entonces las cosas son diferentes hoy. Ahora, fíjense bien lo que Dios dice primero: bienaventurado, bendito el que soporta la tentación. O sea que todas las personas pueden ser tentadas, o son tentadas. No es que pueden ser, sino que son tentados. Todos. Aún el Señor fue tentado, ¿sí? Creo que lo saben, ¿sí? Aún el Señor fue tentado. Pero hay un asunto, que el Señor fue tentado, pero sin pecado. Ahora, nosotros somos tentados y a veces no soportamos la tentación. Entonces, cuando eso pasa, las cosas cambian. Dice, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida. O sea, si la persona soporta la tentación, y siempre digo, el que perseverare hasta el fin, ese va a ser salvo, dice, fíjense bien, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea que, como le decía recién, Dios dice, bueno, hace esto, y esto es el regalo que yo tengo para vos. Ahora, Dios acá está diciendo algo muy grande. No es un simple regalo, sino que es una vida eterna. Por eso Él dice, bueno, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, es una promesa de Dios el recibir esa corona. Él la tiene preparada. Ahora, hermano, hermana, amigo, amiga que está escuchando, Él la tiene preparada. Ahora nos toca a nosotros trabajar en la salvación, ¿sí? Trabajar en una salvación tan grande que Dios nos ha regalado por fe, ¿sí? Es un don inmerecido. No merecemos, ¿sí? No merecemos ser salvos. Pero por los méritos de nuestro Señor Jesucristo somos salvos. Ahora,
Dice que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, siempre hay una confusión. Supongamos, un ejemplo. Hay una pareja, por ejemplo, un hombre y una mujer, se aman, se prometen cariño, se prometen de todo, pero más allá de que hay un amor, puede haber una tentación, ¿sí? Y ahí está el problema, ¿sí? Ahí está el problema. O sea, cuando hay una tentación, el varón o la mujer pueden hacer, destruir un matrimonio, ¿sí? Lo destruyen el matrimonio por una infidelidad. Ahora, si usted se pone a pensar, cuando nosotros caemos en tentación, también estamos siendo infieles. ¿A quién? Le estamos siendo infieles a Dios. O sea, Dios ha prometido una corona de vida, pero dice a los que le aman. Ahora, amar significa no adulterar, ¿sí? No adulterar. Ahora, fíjese bien usted, cuando yo digo no adulterar, cuando las personas aman a Dios, si miramos la historia de Israel, vamos a ver que en un tiempo estaban con Dios, adoraban a Dios, todo muy bien con Dios, pero de repente, al cambiar un rey, ese rey se volvía idólatra, y ese rey, al volverse idólatra, ¿qué sucedía? Estaba adulterando. ¿Por qué? Porque el amor que le tenía que dar a Dios se lo está dando a un ídolo. O sea que cuando nosotros nos desviamos por cualquier cosa de el camino que nos marca Jesucristo, cometemos adulterio y cuantas cosas más, porque teniendo a Dios como esposo, nosotros le somos infieles. ¿Sí? En una comparación para que lo entiendan. ¿Sí? Ahora, cuando alguno dice es tentado, ¿sí? No diga que es tentado de parte de Dios, porque muchas personas dicen, bueno, es que Dios me tentó, y Dios es esto, y Dios es el otro. Por lo general las personas le echan la culpa a Dios de todo. ¿Y quién es el que se encarga de que las personas piensen así? El diablo, el enemigo. Él se encarga de que todo lo malo que suceda le echen la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están sufriendo por X razón, pero una razón que tenemos hoy en día es que hay muchos sufriendo porque a muchos se le mueren parientes, padres, madres, hijos, abuelos, y están sufriendo por eso. ¿Y qué dicen esas personas? Y más si van a la iglesia. Y van a decir, bueno, Dios me falló, Dios no se acordó de mí, no se acordó de mi abuelo, mi abuela, mi madre, mi hermano, mi hijo. Es lo primero que dicen las personas. Ahora, no es Dios el que se ocupa de hacernos daño,
si no es Dios a través de su palabra guiándonos y a través de la disciplina haciendo que entendamos que lo que hemos hecho está mal? Muchas personas piensan, bueno, los pastores Dios no le hace nada. Se equivoca. Porque los pastores, los que servimos a Dios todo el tiempo, en el caso mío ya más de 38 años, van pasando los años y siempre digo 38. Dios nos disciplina. Dios nos disciplina. Ustedes han visto que muchas veces, yo siempre me acuerdo de Judea, que estaba Joacín allí reinando, y de repente estaba sitiado, estaba rodeado por Nabucodonosor, o el ejército de él. ¿Sí? O sea, Dios estaba usando un malo para castigar a su pueblo. O sea que Dios siempre se encarga de que nosotros volvamos al camino. ¿Sí? No diga todo el tiempo, sí, no, es que Dios me puso esta prueba, que esto, que lo otro. No, porque muchas veces hacemos cosas las cuales nosotros mismos las ocasionamos. Por ejemplo, si hay personas que tienen mala economía ahora, ¿qué pasó durante el tiempo que había buena economía? ¿Qué hicieron? Ahorraron, se compraron sus cosas necesarias, o el dinero lo malgastaron. ¿Sí? Eso es lo que sucede. En el caso, una de las cosas que el Señor nos dice, no gasten el dinero en cosas que se pierden, sino, si van a invertir, si van a hacer algo, háganlo en cosas espirituales que nos lleven a Dios, que no se va a perder. ¿Sí? Porque gastamos en cosas que se terminan, pero qué bueno es invertir en la vida eterna. Ahora, ¿cómo invertimos en la vida eterna? Tratando de no pecar, de ir adelante todo el tiempo, de ir adelante conforme a la palabra de Dios, y para no errar, poner los ojos en Jesús. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No nos podemos apartar de eso, ¿sí? Así que dice la palabra acá, fíjense bien, porque es la palabra hablando. Y una de las cosas que deben entender, estamos leyendo la carta de Santiago, es una carta, se llama universal, porque esa carta no iba dirigida a una sola iglesia, sino que se leía por todos lados, porque estaban todos los que predicaban el Evangelio en ese tiempo, después de la muerte del Señor, estaban huyendo, porque estaban siendo perseguidos. Entonces de repente Dios le decía, como a Santiago, escribí esta carta para que todos la lean. Y una de las cosas que deben saber, que Santiago era hermano carnal de nuestro Señor Jesucristo, hijo de la misma madre. ¿Sí? Bueno, eso deben entenderlo. Ahora, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjense bien esto. Siempre que hablamos de personas que caen en el alcohol, que la gente le dice una enfermedad, pero es un vicio que está llevado adelante o con las fuerzas de un demonio
lo lleva a eso para destruirlo, matarlo y matar todo lo que está alrededor de él. Entonces, las personas que consumen drogas lo hacen porque quieren hacerlo. El alcohol lo toma porque lo quieren tomar. ¿Sí? El que fuma, lo que ustedes ya saben, lo hace porque quiere hacerlo. Aparentemente se sentirá bien, no sé, pero eso es un rato. Pero todo esto es progresivo. El enemigo va aumentando el pecado en las vidas. Ahora, esto, voy a desviarme un poquito del tema, pero yo quiero que sepan esto, porque yo siempre tuve la bendición y la oportunidad de que lo primero que aprendí, ya a los 6 meses, yo me dedicaba, no, porque me pusieron en la iglesia, a los 6 meses ya era obrero y echaba fuera demonios. ¿Sí? Entonces, en todo eso, pónganle 38 años en esta, en uno de esos talentos que Dios da, o don, a través del Espíritu Santo, uno ve un montón de cosas que suceden, ¿sí? Y para que vean ustedes lo malo que es el alcohol y el cigarro, cualquiera sea, algunos fuman hasta puros, lo que le llaman puros, ¿sí? Acá algunos le dicen toscano. Un brujo, cuando va a hacer una brujería que necesita cargarse de maldad, fíjese bien lo que le digo, el brujo que necesita cargarse de maldad, ¿qué hace durante toda la noche? Toma y fuma para cargarse de maldad. ¿Sí? Así que imagínense ustedes lo malo que es beber y lo malo que es fumar cualquier cosa que sea. ¿Sí? Cualquier cosa que sea. El fumar cosas parecidas a las que hoy día conocemos, eso viene desde tiempos antiquísimos, que los mismos chinos lo hacían y lo hacen hoy día con la amapola, ¿sí? Así que eso viene de muchos años, pero quiero que sepan qué es lo que involucra el fumar, el tomar, el drogarse, ¿sí? Eso hace que las personas se entreguen en las manos del diablo. Ahora, dice dice que no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Y esto qué es concupiscencia? Concupiscencia es los deseos carnales que tiene cada persona. Ahora, antiguamente le decían, bueno, tiene una desviación de esto, del otro, pero los nombres que le quieran poner a los vicios, a la homosexualidad, a lo que sea, es todo que sale de dentro de las personas. ¿Sí? O sea, le explico. Una persona ya viene incorporada con el deseo de tomar bebidas alcohólicas. Entonces, cuando alguien le ofrece, lo acepta. ¿Por qué? Porque es un deseo que está dentro de la persona y consume el alcohol. ¿Sí? Entonces, si consume droga, es algo que está dentro de su ser, de su propia, como dice acá, concupiscencia, de su propio desvío, ¿sí?
de su propia maldad, se podría decir, que tiene encerrada ahí, y bueno, viene alguien y le ofrece, lo acepta, porque el cuerpo ya está dispuesto, ya su propia concupiscencia desea hacerlo. Entonces viene alguien, le ofrece, y bueno, como dicen en algunos lugares, se encuentra, es un roto para un descosido, o se junta el hambre y las ganas de comer. Así es, ¿sí? Entonces, no le echen la culpa a Dios porque se metió en la droga, en el alcohol, en las desviaciones o cuestiones sexuales que no corresponden, ¿sí? O contra natura o contra la naturaleza. No vaya a echarle la culpa a Dios. Lo que hizo, lo hizo porque lo quería hacer. Ahora, tentados somos todos, ¿sí? Tentados somos todos. Y vean bien lo que dice: por propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, y ya adentro está la atracción y la seducción. ¿Sí? ¿Sí? Es atraído y seducido. Entonces dice, la concupiscencia, el deseo carnal, después que ha concebido. ¿Qué significa concebido? El deseo carnal, que primero fue una tentación, pero esa tentación al realizarse la tentación, producirse la tentación, después de eso viene el pecado, ¿sí? Después que ha concebido, dice, esa tentación da a luz el pecado, ¿sí? Y bueno, hay algunos que lo hacen y cometen pecados deliberadamente. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, ¿de qué muerte estamos hablando? No estamos hablando de una simple muerte. El Señor acá habla que el que obedezca sus leyes y sus estatutos le va a dar la corona de vida. Es una promesa que Dios tiene dice, para los que le aman. Cualquiera que diga, amo a Dios, antes de decirlo, fíjese bien y mire si está cumpliendo con los mandamientos. Porque le voy a decir una cosa, si dice que ama a Dios y no está cumpliendo con los mandamientos, usted es un mentiroso. Así nomás. Entonces, antes de decir amo a Dios, fíjese bien y pregúntese, ¿estoy cumpliendo con los mandamientos? ¿Estoy cumpliendo con los estatutos que Dios me ha marcado? ¿Sí? Ahora, si usted dice que ama a Dios, pero no obedece la palabra del Señor, no lo ama. Mentira. Mentira. No lo ama. Entonces, ¿qué sucede? Viene la tentación se consuma terminando en pecado, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que al caer en pecado y no arrepentirse y seguir en la misma línea, da a luz la muerte. ¿Qué muerte? No es cualquier muerte, no es muerte física, sino está hablando de muerte espiritual. Muerte espiritual. ¿Sí? Entonces, los que han recibido la vida al Señor tienen la vida eterna como promesa. ¿Sí? Y el que perseverará hasta el fin, ese obtiene la corona. Pero el que no cumple con los mandamientos termina en la muerte.
puede seguir vivo en la tierra, pero espiritualmente está muerto. ¿Sí? Puede seguir caminando y haciendo una vida normal, pero está muerto. Ahora, una cosa que nos enseña Pablo es: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. O sea que para el mundo todas las cosas le son lícitas y también pueden hacer lo que se les da la gana. O sea, no es que puedan, hacen lo que se les da la gana. Hay muchos cristianos que van a la iglesia y están con el Señor, aparentemente todo, pero no obedecen los mandamientos, ¿sí? Entonces, no crea que porque va a la iglesia y figura en alguna lista, ya está con la vida eterna. No. Dice que cuando nosotros hacemos las cosas mal y no nos arrepentimos, tenemos una muerte espiritual. No es una muerte física, es una muerte espiritual. Por eso cuando estemos hablando del arrebatamiento de la iglesia, en cualquier momento vamos a estar predicando sobre eso. Dice, los muertos en Cristo van a resucitar primero y juntamente con ellos vamos a ser llevados hasta las nubes donde está el Señor. Ahora, esos son los que han muerto en Cristo. Los que no mueren en Cristo resucitan después de 1000 años que haya venido el Señor, pero no para vida eterna, sino para muerte eterna. Posiblemente en algunos lugares no se predica la palabra como yo la predico, pero ¿saben una cosa? Yo siempre he predicado la palabra, porque como no tengo problemas de que se vaya a ir las personas o no tengo ese problema. Siempre he andado por todos lados en Latinoamérica, por lo menos hasta Estados Unidos, y he predicado la sana doctrina, la palabra de Dios. O sea que es para el que la quiera escuchar, y para el que no la quiera escuchar y le duela, bueno, pero yo debo hacer mi trabajo como corresponde. Así que elija usted qué quiere ser, uno para vida eterna o uno para muerte eterna. El Pablo lo decía, como lo dije recién, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. El mundo le puede ser lícito todo, pero a mí como cristiano no me conviene. Así que dice: amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir que toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿sí? Porque hay personas que no saben ni que siquiera Dios da dones, pero yo les digo que Dios da dones. Y un día vamos a hablar también de los dones espirituales, ¿sí? Y hay personas que tienen dones y no saben siquiera que tienen un don espiritual, ¿sí? Ahora, hay otras personas que ven a predicadores o ven a personas con los dones de sanidad y milagros y quieren ser como esas personas, pero yo quiero decirle que es Dios el que reparte, ¿sí? Es Dios el que reparte. En realidad dice, el Espíritu Santo da a quien quiere y en la cantidad que Él quiere. O sea, que a uno le puede dar un don, pero
ahí suave, y a otros se lo puede dar poderoso, estruendoso, pero siempre para la gloria de Dios. Entonces acá dice que Dios no tiene variación, ¿sí? Él no varía. Él dice, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, que seamos primicias de sus criaturas. O sea, fue el deseo de Dios que nosotros fuéramos primicias de sus criaturas. Nosotros estamos para vivir para Dios. Bien, mal, a cada uno como lleve su vida, porque yo le voy a decir algo. Como yo vi muchas cosas en un principio, cuando comencé en el Evangelio, pero no estoy hablando de que vi cosas malas, sino de lo que sucedía a veces con algunos pastores cuando llegaban a ancianos. Entonces yo tomé ciertas determinaciones y por eso, bueno, o será que Dios me llamó y me puso en la cabeza, mira, vos haces esto, esto y esto. Lo único que sé, que Dios es bueno conmigo. Pero ¿saben una cosa? No es solamente bueno conmigo, sino con todos mis descendientes, con todos mis familiares, con todos. Dios es bueno. Entonces, ¿qué puedo decirle? Que veo la mano de Dios hasta en los bisnietos. Uno que está en Chile, que se llama Leoncito, y otros que están aquí, ¿sí? Que son hijos de Karen, ¿sí? Son bisnietas hermosas. Y se van a hablar a veces y decirle a mi esposa que la aman, ¿sí? El asunto es que yo veo en ellos que se cumple la promesa. En todos se cumple la promesa. En los hijos, en los nietos y en los bisnietos. ¿Sí? Entonces, nos toca a nosotros tratar de vivir sin pecado. O tratar de no pecar tanto. ¿Por qué? Porque dice, porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ya voy a terminar, porque se me va estirando esto. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dice la palabra, esto es a los que conforme a la voluntad de Dios han sido llamados. Usted, hermano, hermana, amigo, amiga que está escuchando, ha sido llamado para la voluntad de Dios, para los propósitos de Dios.